Muy bien, ahora sí ya ingresaron todos. Entonces, labrum protusible, porque es como que tuviéramos, imagínense su brazo, pongan su mano en el hombro. Para poner su mano en el hombro, ustedes lo encogen. Entonces, supongamos que así es como va a estar en su posición normal, como que la mano estuviera sobre el hombro. Y cuando va a cazar, en lugar de él solo tuviera mandíbula aquí, tendría que acercar el cuerpo completo para agarrarlo. En cambio, él está a cierta distancia y solo, blum, blum, por decirlo así, estira rápidamente su labro y captura. Ahorita vamos a ver esa estructura. Entonces, eso lo hace grandes cazadores, ¿verdad? También los acuáticos, su forma acuática. Y, eh, permítanme, se lo voy a poner el puntero. Su forma acuática. Y entonces cuando ya están próximos adultos empiezan a caminar sobre algunas ramas para llegar a la superficie del agua y entonces ya concluyen el proceso en donde dejan la exuvia de la último estadio de náyade o de ninfa si fuera un terrestre y ya sale el estado o emerge el estado adulto. Muy bien. Ahorita vamos a ver esto que les estaba diciendo. Lo tengo más adelante, se los voy a mostrar más adelante, voy a retomar el tema más adelante. Bueno, entonces dijimos los subórdenes Anisoptera y Zygoptera. Anisoptera dijimos que eran las libélulas y Zygoptera los caballitos del diablo. Diferencias. Ambos cubren sus ojos muy desarrollados que cubren la mayor parte de su cápsula cefálica, pero Anisoptera, que son las libélulas, su cápsula cefálica es redonda en conjunto con los ojos, forman una bola circular. En cambio, Zygoptera, que son las agujas del diablo, ellas, su cara es, o su rostro, su cabeza es ovalada. A los lados, donde los ojos ayudan a darle esa forma ovalada a su cabeza. Ambas presentan antenas cetáceas, como las que podemos ver acá. Aparato bucal masticador, los dos. Aquí tenemos, esta es la estructura que les decía. Entonces, hablando de odonata en general, entonces pasan por huevo, náyade, que son acuáticos, y los adultos que son terrestres. Las ninfas tienen un labio especializado para cazar, que es este, pero no lo tienen todas, sino que lo tiene solo el caballito del diablo, es decir, Zygoptera. Este que está acá, aquí está en reposo, entonces esta parte de acá, donde ven esta línea de aquí, esta se desprende, esta es la parte del extremo de como ganchos o mandíbulas que se extiende y hace el papel de caza, ¿verdad? Como un brazo que se extiende para la captura. Creo que aquí lo voy a ver, vamos a ver, aquí está. Esto es lo que le quería mostrar. Vean, entonces ella está aquí, vean, muy lista para cazar. Y supongamos que su presa está aquí donde tengo el puntero. Entonces ella no necesita acercarse todo esto para hacer la caza, sino que es como tender una emboscada, ¿verdad? Simplemente extiende su labro, aquí está la palabra protusible, que lo extiende, que se puede estirar de tal forma, y aquí tiene unas como mandibulitas o ganchitos para capturar a su presa. Y después ya se empieza a alimentar de ella. En el caso de Anisoptera, que son las libélulas, ellas no lo tienen, sino que solo tienen mandíbulas fuertemente desarrolladas, como esta que estamos viendo aquí. Esta es de una libélula y esta es de un caballito del diablo. Ellas también viven de 1 a 3 años en estadio de náyade, es decir, en estado inmaduro. En el orden Anisoptera, entonces, para poder respirar, Anisoptera presenta unas agallas internas que están en el abdomen y esa es la forma en que ellas pueden respirar. Su cuerpo es cilíndrico. En el caso de, bueno, aquí tenemos el mismo, ¿verdad? Las mismas. Este es Anisoptera. Y aquí tenemos a Zygoptera, en el caso de Zygoptera, para respirar, sus agallas, que también son llamadas branquias o agallas, ellas no las presentan internamente en el área del abdomen, en el área anal, como en el caso de Anisoptera, sino que ellas las tienen afuera de su cuerpo, estructuras foliáceas se llaman, son agallas foliáceas porque como ustedes ven, dan la apariencia de una hoja. Folio viene de hoja, ¿verdad? Entonces, se llaman agallas o branquias terminales porque están en el extremo caudal, foliáceas, en forma de hojas. Entonces, así son las de Anisoptera, como las de Zygoptera, perdón, para su respiración.
Bueno, el siguiente orden, quiero ver cómo estamos con el tiempo. No me acuerdo cuántos me faltan. Bueno, el siguiente orden son el orden fásmida. Los fásmidos son los fantasmas, o sea, llamados insectos palo o quiebrapalitos o insecto hoja, pero vienen también como insectos fantasma porque ellos tienen un mecanismo de defensa que es el camuflaje que se confunde con el medio donde ellos viven. Ellos presentan antenas largas y filiformes, tarsos de 3 a 5 segmentos. Entonces, ¿quiénes están aquí? Insectos palo, insecto hoja, insecto corteza y cualquier nombre, ¿verdad?, que parezca a su entorno. Su cuerpo en 3 regiones, cabeza, tórax y abdomen. El tórax, el protórax, un protórax muy pequeño en proporción a su mesotórax, que aquí está su protórax, muy pequeñito, en proporción a su mesotórax, que es muy largo. Ellos pueden ser alados o ápteros. Cualquiera de las dos formas unos pueden presentar alas y otros no. Alas, cuando están presentes, el primer par de alas es tegmina y el segundo par es membranosa. Cuando están presentes, antenas son filiformes. Y aquí tenemos algunas de las distintas formas como ellos pueden presentarse: insectos hoja, insectos palo. Incluso cuando el insecto palo se puede identificar entre ramas, porque ellos tiemblan un poquito, ¿verdad? A diferencia de una rama real del árbol o una ramita que no se va a ver ese movimiento. Ellos no tienen importancia en sí, tal vez alguna importancia que ellos tienen son importancias culturales, que algunos creen que era el transporte de los dioses, que no se les molesta porque son vengativos. Bueno, en Nueva Guinea sí pueden ser alimento, son empleados como alimento y no tienen importancia agrícola. Luego tenemos el orden Orthoptera, en donde agrupamos a saltamontes, langostas, grillos, esperanzas. Ortos, el nombre del orden, ortos, derecho o recto, pero alas por la forma de sus alas, ¿verdad? Muy rectecitas. El aparato bucal es masticador. Incluso cuando nosotros vimos los distintos tipos de aparato bucal, cuando vimos el masticador, y de hecho el aparato bucal que se emplea para describir todas las piezas del aparato bucal masticador es el de un grillo, de una langosta, porque está muy bien desarrollado, entonces pues ayuda a que sea más fácil el estudio del aparato bucal masticador. Es un grupo muy diverso en cuanto a tamaños, formas, colores. Presentan, no sé si lo tengo más adelante, mejor lo voy a mencionar acá, no me acuerdo. El tipo de alas de ellos es ala tegmina, ¿se recuerdan? El ala tegmina es que es endurecida. El primer par de ala es tegmina y el segundo par es membranosa. Presentan una diversidad de colores y esa diversidad de colores también son importantes porque, ahorita voy a ver eso, es importante porque también nos ayuda en esa diversidad de colores a la clasificación taxonómica. Entonces, ¿por qué se consideran? No entiendo la pregunta. ¿Por qué se consideran? ¿O por qué razón será? Se consideran vengativos. Ya le entendí. Es que esto es algo cultural, es algo cultural. En México dice que no se les hace nada porque se les considera que son vengativos. Me imagino que es de la creencia de la gente que dirá que lo molestaste y ahora hay algunos quiebrapalitos que pueden expulsar algún líquido irritante como mecanismo de defensa. Estoy hablando biológicamente. No conozco bien la cultura mexicana. Estoy hablando de la biología del quiebrapalitos. Algunos quiebrapalitos pueden expulsar este líquido urticante o venenoso que le puede molestar a la presa, que es un mecanismo de defensa. Entonces, hablando puramente de biológico. Si pienso en esto biológico, entonces, y escucho o leo esto de la cultura mexicana, probablemente ellos dirán que es vengativo
porque se les acercaron, lo molestaron y tal vez ellos lo interpretan como venganza, pero en realidad es un mecanismo de defensa del insecto. Como les digo, no conozco la cultura mexicana, no sé si exactamente eso sucede, pero es probable que por ahí venga la idea. Esos son los chapulines. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo, mi cuate dice. No sé, bueno. Entonces, bueno, aparato bucal masticador. Déjenme ver. Sí nos puede ser un irritante para los humanos, puede ser un líquido irritante para nosotros también, irritante, ¿verdad? No nos va a matar, no es mortal, pero sí puede ser causar alguna irritación. Y si esta persona es alérgica, entonces ahí se complica un poco más. Bueno, como les decía, el aparato bucal masticador, que puede ser masticador muy voraz, es decir, que puede alimentarse mucho y comer bastante área vegetal muy rápidamente. Es un grupo que habíamos dicho muy diverso en tamaño, colores, que los colores también les había mencionado que son economía de ellos, interno, ¿verdad? Entre familias. Aquí tenemos primer par de ala tegmina, segundo par de ala membranosa. Algunos, voy a regresar. Algunos pueden tener ciertas características, veamos. El ala, dijimos que recta, ¿verdad? Porque de ahí viene el nombre de ellas. El ala, en su mayoría, va a cubrir todo su cuerpo, pero en algunos su ala no va a llegar a cubrir todo su cuerpo, solo parte del abdomen y ya es un estado adulto completo y es parte de la familia. Esa es una característica. Otra característica, se recuerdan el pronoto, es la región del protórax en la parte de arriba. Entonces, su pronoto, algunos, como en el caso de las esperanzas, puede tener un pronoto que se extiende, extiende por todo el largo de su cuerpo hasta el área abdominal, hasta acá. Y si lo vemos de una vista dorsal, vemos como un triángulo donde empieza acá y termina hasta acá. Es parte de las esperanzas. Una característica también muy peculiar de ellas. Aparato bucal masticador, antenas filiformes multisegmentadas. Aquí tenemos algunos ejemplos, grillos, el caso de los grillos que no van a tener en las alas hasta el final de su cuerpo, como en el caso de los saltamontes. Tenemos el grillo topo, vamos aquí este es un adulto que no tiene las alas que cubre completamente su cuerpo, ¿verdad? Y que es un adulto. Patas excavadoras, como habíamos mencionado ya, el grillo topo. Muy bien, lo del pronoto, cuando yo les hablé del pronoto, se los hablé de las esperanzas. Creo que tengo una más adelante y ahí lo voy a repetir. Ahorita les repito lo del pronoto de la esperanza. Patas excavadoras, como les decía, el caso del grillo, el ejemplo de aquellos que no presentan las alas aún ya en estado adulto, que cubren todo su cuerpo, sino que llegan en los primeros segmentos abdominales, si son alas completamente desarrolladas. Acá tenemos, en el caso de la esperanza, este es un ejemplo, las esperanzas, el pronoto. El pronoto dijimos que es la región del protórax, pero la parte de arriba, la parte dorsal, entonces este pronoto está extendido hasta que finaliza todo el cuerpo del insecto. Y si lo vemos, esta esperanza, la vemos de una vista dorsal, vemos que es un triángulo, esta es la parte ancha del triángulo y aquí viene el piquito del triángulo, ¿verdad? Entonces, esa es característica de este grupo de insectos, que son las esperanzas, ¿verdad? Luego aquí tenemos grillos, saltamontes, langostas, diversidad de colores, como ustedes pueden ver. Su, su metamorfosis pasa por distintos estadios ninfales y conforme se va dando el estadio ninfal, son hemimetábolos, no es una metamorfosis completa, ¿verdad? Sino que pasa por distintos estadios ninfales y como creo que ya lo habíamos mencionado antes, nosotros diferenciamos, son muy similares al adulto, pero diferenciamos al adulto por el desarrollo de las alas. Veamos, aquí no tenemos alas, aquí empiezan a desarrollar ya en sus últimos estadios ninfales.
empiezan a desarrollarse sus alas y hasta llegar al adulto con las alas completamente desarrolladas. Y en el caso del grillo, sabemos que los grillos tienen alas completamente desarrolladas, pero son de este tamaño. Entonces es importante conocer las especies para no confundirnos, para no creer que un grillo, como tiene las alas cortas, va a ser una ninfa, cuando ya puede ser un adulto. Entonces, estamos hablando de metamorfosis, son hemimetábolos, igual que los quiebrapalitos. ¿Qué otro vimos antes? Todos los que hemos visto anteriormente, odonata, efemeróptera, los fásmidos, todos ellos son hemimetábolos. Importancia, ellos sí tienen importancia agrícola. Aquí hay algo bien importante. Normalmente, este grupo, los ortópteros, son insectos solitarios, principalmente los grillos. Bueno, no todos son solitarios, pero en el caso de los grillos pasa una situación bien interesante, muy interesante. En el caso de los grillos, ellos son solitarios, pero va a llegar algún momento bajo ciertas condiciones ambientales en que ellos pueden unirse, se van comunicando químicamente y lo van percibiendo a través de sus antenas y del fémur de su primer par química que se va dando entre ellos y se van uniendo. Y forman estos grupos. Entonces se vuelven gregarios. Ellos no son insectos sociales. ¿A quiénes le llamamos insectos sociales? Insectos que forman castas, es decir, que forman, que cada individuo tiene una actividad o sí, actividad específica que cumplir, como en el caso de las hormigas. Hay hormigas obreras, hormigas que son las que cuidan, la hormiga reina, la de reproducción. Entonces tienen sus castas, sus actividades específicas y cada quien va a cumplir ese rol. Esos son los insectos sociales. En el caso de las langostas, por ejemplo, la langosta normalmente es un insecto social, es un insecto solitario, no es social, sino que en determinado momento se comunican entre ellas y van formando grupos, entonces se vuelven gregarios. Gregario quiere decir que van a estar en grupos. Un individuo gregario es que siempre busca estar en grupo, quiere estar en grupo, como por ejemplo las ovejas y las cabras. Ustedes se dan cuenta que a donde va una oveja van todas, a donde va una cabrita van todas, siempre en grupo, siempre están en grupos, hasta como que se empujan entre ellas de lo pegadas que están. Esos son animales gregarios. Entonces, en algún momento, la langosta o el grillo, el saltamontes, es solitario y en algún momento se comunican y se vuelven gregarios. Entonces, ahí es donde se vuelven muy peligrosos porque, como ustedes saben, su aparato bucal masticador es muy bueno, se alimentan muy rápido y pueden consumir bastante. Ellos tienen esa capacidad de comer bastante. Entonces, todo eso lo unimos a la cantidad de individuos que se van a unir para formar esas mangas, por ejemplo, de las langostas, cuando se ponen gregarios y empiezan a emigrar, a movilizarse, pasan comiendo lo que se les atraviese. Entonces pueden llevar a un cultivo a tener el 100% de pérdida en un día, en un momento, en el momento en que ellas pasaron. Son mangas con una cantidad increíble de individuos. Entonces ahí es donde ellos sí se consideran plagas de importancia. Tan así que se han hecho alertas a nivel nacional, a nivel regional de Centroamérica, o regional de Suramérica, o regional de África, que es donde se han detectado estas mangas y donde han afectado fuertemente a los cultivos. Entonces, acá sí estamos hablando de insectos de importancia agrícola, pues cuando forman las mangas, pero ya queda uno en alerta, ¿verdad? Aquí tenemos algunas noticias. Ellas comen, se conocen alrededor de 5,000 especies de langostas que pueden comer más de 400 especies vegetales. O sea que ni siquiera decir como aquí no tengo un cultivo que no le guste, no me va a ocasionar daño. Ellas comen casi que de todo el material vegetal que se les atraviese. Entonces, aquí en este caso sí son insectos de importancia agrícola. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, no, aquí hay, déjenme ver. Sí, es bien interesante esto de las langostas, es interesantísimo. Yo conocí un doctor
que se ha especializado en langostas, y él dice, dentro de las plagas está la plaga de la langosta, porque tiene un manejo especializado, y todas las demás plagas, por el comportamiento de ellas. Estudiar su comportamiento es muy interesante. Sí, perdón por no especificar. Polífagos viene de la palabra necia yo con el significado, pero es que cuando nosotros aprendemos a separar esas palabras y conocer sus raíces, nos es mucho más fácil posteriormente saber el significado. Entonces, aquí vengo yo de nuevo. Poli significa mucho y fago significa alimento. Entonces, a eso se refiere, que comen, que puede ser de todo, o no necesariamente de todo, sino que de una cantidad muy diversa de alimentos. Por ejemplo, en este caso estábamos hablando de 400 especies, ¿verdad? Entonces es bastante diversa esa cantidad de especies que ellos puedan comer. Pero sí, a eso se refiere. Poli, mucho, fagos, alimento. Puede ser un herbívoro que se alimente solo de vegetales, pero polífago, porque es muy grande la diversidad de vegetales que él pueda comer. Y, por ejemplo, el omnívoro, ese sí come de todo, ¿verdad? Come vegetales, come carne, come carroña, el omnívoro, ¿verdad? Esa es una diferencia entre polífago y omnívoro, que se me vino ahorita a la mente. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario. ¿Todo claro? Claro, ingeniera. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día